del capítulo 5 de Mateo. Traemos una secuencia aquí en los días en que no es estudio bíblico, pero tomamos para llevar una secuencia en la escritura y cómo podemos recibir la ministración del Espíritu Santo en cuanto al conocimiento del Cristo en toda la escritura. Amén, mis amados. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 31, palabras de nuestro Señor Jesús. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Oramos para pedir la guía del Espíritu Santo y su ministración en este tiempo. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, exaltamos tu precioso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús en Cristo. Señor, gracias por esta bendición inmerecida, Dios, incomprensible para nosotros, pero que has querido darnos según el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos, por darnos vida, por revelarte a nosotros, siendo los más indignos del mundo, Señor. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, por favor, ministranos tú de principio a fin a cada uno de nosotros, Señor. Empezando por este inútil siervo, Dios, y por favor, revélanos en todo momento a nuestro Señor Jesús como el Cristo, que podamos ser edificados en esta fe preciosa y única, Señor, que nos ha sido revelada. Instrúyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y enséñanos en esta hora, porque lo necesitamos. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. No le digo que es bien, porque Dios no está acostado. Bien, amados. Hemos venido, como dije y lo mencionaba al principio, meditando sobre la doctrina del Cristo, sobre lo que Él enseñó a sus discípulos. Amén. Porque todo lo que está contenido desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo forma parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Amén. Y son instrucciones totalmente dadas directamente al Señor a sus discípulos, que aprovechó que había una gran multitud precisamente para diferenciar que el que no cree en Él, por más que oiga sus palabras, no las va a recibir. Amén. Pero usted y yo, que somos sus discípulos, que hemos creído de todo corazón y vivimos creyendo que Él es el Cristo, entonces para usted y para mí es esta palabra, hermano. Amén. Y el Señor hizo un énfasis muy importante en cuanto a la ley en esta enseñanza, y está en los versículos 17 al 20. Dice, yo no piensen que yo he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Y además está decir que el único que cumplió la ley es nuestro Señor Jesús. Amén. Porque precisamente para cumplir la ley hay un requisito, fíjese. Solo un requisito: no tener pecado. Y como el Señor es el único que nació en este mundo sin pecado, Él sí pudo cumplir la ley. Amén. De ahí, ningún ser humano, y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, es decir, pensando que haciendo lo que la ley dice o cumpliendo los preceptos de la ley, nos vamos a justificar delante de Dios, dice, por los preceptos, perdón, dice, vamos a ver, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios, ningún ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque independientemente de que la persona piense que cumple los mandamientos,
el Señor Jesús les dijo a los mismos religiosos, aquellos que eran, pero los más cumplidores, como cualquiera podría imaginarse, el Señor les dijo: ¿quién no les dio la ley, Moisés, la ley a ustedes? Y ninguno de ustedes la cumple. Ninguno de ustedes. Esto era a los líderes religiosos. Creo que está en Juan 7:19, por si quiere revisarlo ahí. Pero el Señor fue categórico y dijo: ninguno de ustedes cumple la ley. A los rabinos, a los fariseos, a los escribas, a esos religiosos puritanos, ortodoxos, súper cumplidores, ¿verdad? Y súper devotos, dice el Señor, ustedes no la cumplen. Pero Él dice: yo soy la ley. Amén. Y tenemos la confirmación en la misma escritura cuando habla del legislador allá en Génesis, por boca de Jacob, ¿verdad? En la profecía que da: hasta que venga Shiloh, el legislador, ¿verdad? No será quitado de en medio de ti, le dice a la tribu de Judá. Y entonces tenemos confirmado pues que el legislador es nuestro Señor Jesús. Y por eso, con esa autoridad de quien puede legislar, de quien puede dar ley, ¿verdad? Es que el Señor dice: oísteis que fue dicho. Empieza a decir en el versículo 21. Oíste que fue dicho: no matarás. ¿Pero qué dice él? Pero yo que soy el legislador, yo que soy la ley, les digo: no solo matan quitando la vida, matan deseando mal, matan odiando. Ven, amados. Y no hablamos de eso, ¿verdad? Matamos envidiando, matamos murmurando, levantando falso testimonio contra los hermanos. Amén. Guardando resentimientos. No, que aquí no hay ningún resentido, ¿no? Amén, gloria a Dios, estoy tranquilo. Ahora, y dice, enoja, dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya. Y el que le dice tonto, dice: pues ya se quemó. En realidad, lo que está diciendo el Señor es: no se confíen en las obras de la ley como algo definitivo, pues. Es decir, la ley para nosotros, para el hombre, la ley es, hermanos, un reflejo de nuestra condición pecaminosa. Porque cuando vamos a la ley, nos vemos qué tan lejos estamos de los estándares divinos. Amén. Y entonces, por eso mismo es que el Señor estableció dentro de la misma ley la promesa de un redentor. Amén. Estableció dentro de la misma ley los sacrificios por el pecado. Anunció al Cristo. Y allá en Levítico 17:11, ¿verdad? Si no estoy mal, dice el Señor: porque la vida de la carne, el hombre, el ser humano, en la sangre está. ¿En cuál sangre? No en la suya. Estaba hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Dice: en la sangre está. ¿Cuál sangre? La sangre del Cristo. Amén, la sangre del Mesías. Y dice: y yo os la he dado. Imagínense usted. Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Amén. Ya el Cristo fue sacrificado. Ya su sangre fue dada. Amén. Y dice: y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque se necesita, hermanos, creer de todo corazón en ese sacrificio para que esa bendición me aplique. Aquí la fe del Evangelio no es una fe colectiva, hermano. Aquí todos creemos, ¿verdad? Amén. Mira qué bonito fuera, ¿verdad? No dice el Señor: el que cree en mí. El que cree es individual. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Amén, hermano. No oigo mucho, amén. Pero bien, ahora, porque están dormidos. Amén. Ahora, entonces vemos, hermano, que el Señor va más allá y confirma que la fe
del Evangelio, la fe en Él, va más allá que simples normas. Y que se trata, hermanos, de tener una convicción de quién es Él y de lo que Él pide. Amén. Por eso es que oíamos lo que el Señor nos ministraba al principio, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir. Porque, hermanos, si nosotros revisamos el ministerio de nuestro Señor Jesús, y según los números que se pueden hacer, predicó por 3 años y medio aproximadamente. Y se predicó por todos los pueblos, las aldeas, las ciudades de Israel. Y nosotros, ¿cuánto tenemos y no hemos recorrido El Salvador? Pero bien, y en todo ese tiempo dice que le oían miles y le seguían miles. Solo en los 2 milagros de la multiplicación de los panes y los peces se calcula en la primera vez que fueron 5,000 personas, se calculan por lo menos 25,000 personas en total, porque dice 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Si le ponemos una mujer a cada hombre, ya si le ponemos 2, ya no salimos de la Biblia, son 10,000, ¿verdad? Y 3 niños por familia, ¿verdad? Mínimo, y aquí allá en aquel tiempo que ni televisión había, pues podíamos contar hasta 5, pero poniéndonos conservadores, 25,000 personas. Y en el caso de los 4,000, 20,000 personas oyendo el Evangelio, viendo la palabra misma de Dios salida de su profeta eterno, la palabra ahí dando vida. Dice que en una de esas ocasiones habían estado por 3 días seguidos oyendo. Y aquí nosotros 45 minutos, vaya, ay, ya se tardó el hermano. Ay, y si son los largometrajes de la hermana Patti y los míos, ay, ya le pasó la hora al hermano. Porque no le agarre el segundo mensaje y le llega a la 1:30. Pero óigame, imagínese usted, aquí nosotros ansiosos porque la predicación dura 1 hora o más de 45 minutos, y aquellos que pasaron oyendo 3 días. ¿Ven? Es que la palabra del Señor, si usted está recibiendo la palabra del Señor, hermano, usted no va a sentir el tiempo, ¿verdad? Y si lo siente, que tenga carne. Así que, entonces, pero óigame, pongamos que usted tiene el espíritu y no se duerme y usted recibe la palabra y que es precioso, que el pastor Nicolás no predica, pero lo que es, pero el asunto es, hago mi hermano, ¿qué de esa palabra yo estoy viviendo? ¿Sí? Porque yo puedo echarme toda la maratón desde las 6 hasta las 12 aquí. Pero si mi corazón no está recibiendo el mensaje, si yo estoy siendo rebelde en el fondo a la palabra, no, es que lo que dijo Kevin no me convenció. Sí, que no es para que lo convenza. No, lo que dijo la hermana Mariana, no, mucho. Porque siempre estamos viendo personas, viendo rostros, ¿sí? Viendo hombres. Entonces, debemos entender, hermanos, que lo que venimos a recibir aquí es el mensaje del Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando usted oiga que yo empiezo a contar historias de mi vida, tíreme una pedrada. Hoy, le autorizo. Pero si le predicamos el mensaje, entonces, recíbalo que para eso viene. Porque aquellos que estuvieron 3 días allá con el Señor, que hasta de comer se les olvidó, o bueno, se acabaron todo lo que llevaban. Mire, ¿cuántos eran? 45,000 personas solo ahí. Olvida para hacer una iglesia, por lo menos de 5,000 para los tamagaces de este tiempo. ¿Y cuántos eran los discípulos que se siguen al Señor?
Cuando los discípulos vieron que dice que mucha gente le seguía, ¿verdad? Pero el Señor empezó, ya vamos a hacer una depuración, Señor, ya les voy a aclarar de qué se trata seguirme. Pero cuando oyeron eso, dice, niéguese a sí mismo, deje de vivir para usted, viva para mí. Al que tenía riquezas y tenía su corazón puesto en ella, le digo, anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres, después venime. Sí, ¿verdad? Con que a duras penas renunciamos a la libretilla de ahorro que tenemos 100 pesos ahí. No, es que esto lo tengo para cualquier emergencia. Y hay necesidad en la casa de Dios, pero usted los 100 pesos no nos toca ni a balazo, ¿verdad? Digo, yo sé que estoy hablando así figuradamente, usted tiene miles ahí, ¿no? Ahora, y estas personas, por más que oyeron, no recibieron la palabra. ¿Qué le parece a usted? Y ahí es donde nosotros debemos entender que el mensaje del Evangelio, hermano, no es de multitudes. No es del montón. Aquí el propósito no es que hagamos una gran iglesia, hermano, de 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, y andar un estadio como diría el pastor Nicolás. Hermanos, sino de predicar la verdad del Evangelio, el testimonio de Cristo. El Señor Jesús dijo, mis ovejas se despertaron, mis ovejas. ¿Usted está entendiendo, va? Ya va a sentir que es ovejo, no, si no va a sentir los pelos de cabra. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué le parece? O sea que de esos 45,000 que en total que estamos calculando, ¿cuántas ovejitas habían por ahí? No muchas quizás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está, mire que el que es oveja no anda siguiendo hombres. El que es oveja sigue al Cristo. ¿Sí? El que es oveja no dice que yo, mire, es que yo aquí nací, fíjense, en esta iglesia. Y ahí se va a morir seguramente. Pero el problema no es donde nació. El problema es a quién estamos siguiendo. El problema es a quién hemos creído. Amén, amado. Y entonces, por eso es que, hermano, debemos tener claridad en que lo importante y lo que el Señor está mostrándole aquí a la gente, no es que miren, ahí tienen el montón de mandamientos, ¿verdad? Sí. Pero sin la fe del Cristo, esos mandamientos no les sirven de nada. Y hablamos en los versículos 27 al 30, en la última meditación, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí usted tiene a los hermanos costales, digo, pentecostales y los demás, hay similares, o los hermanos estos que les dicen como apóstoles y profetas, que son bien seguidos, andan bien socados de todos lados. No, es que son adúlteros, que no pueden estar solo con su esposa, sino que tienen que andar buscando otra, ¿verdad? Y eso fue fornicario. Y el Señor aquí se los batea. Sí, está bien, ahí el mandamiento dice no cometerás adulterio, pero yo les digo que no solo el adulterio físico es pecado. El pecado es el adulterio de la mente y la fornicación de la mente. Amén, amados. Amén. Dios dijo, dice que cualquiera que vea a una mujer, incluyamos ahí a las mujeres también, o a un hombre, para codiciarlos, ya adulteró en su corazón. Ya se le cuenta por adulterio. Ay, hermano, yo, mire, tengo 80 años de casado y yo jamás he tocado otra mujer. Puede decir alguien, con las manos, con la mente, ¿verdad? Ha sido más adúltero que cualquier otro. Ahora, pero ahí vamos al punto. Dice el Señor, si usted es mi discípulo, si usted me ama, usted debe estar dispuesto, dice, a renunciar a todo aquello
que lo aparta de mí. Por eso dice, si tu ojo derecho, si tu mano te es ocasión de caer, ¿de qué está hablando ahí? De todas aquellas ataduras humanas que nos separan del Señor, ¿verdad? Y aquí está hablando el Señor, y lo escudriñamos, está hablando de idolatría. El adulterio y la fornicación son dos figuras que el Señor usa largamente en relación con su pueblo para reprocharles y para señalar su idolatría. Amén. Porque la infidelidad a Dios es la incredulidad a su palabra. Vimos y confirmamos que Adán y Eva allá, ¿cómo quebrantaron el pacto? Fueron infieles. Dejaron de creer. Amén, amado. Entonces, esa comunión con Dios, o sea, lo que el Señor está recalcando aquí, aparte del mero hecho físico del adulterio o de la fornicación, el hecho de la condición espiritual en la que nos colocamos cuando, al igual que un adúltero o un fornicario, nos apartamos del Señor. ¿Sí? Somos infieles a Él. Amén. Y eso es mucho peor. Por eso, allá en Hebreos 13:4 dice, ¿verdad? Honroso sea todo el matrimonio y el hecho de su masía. Dice, amén. Ahí estamos claros. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, dicen, los juzgará Dios. Y ahí dicen, ay, amén. No hay que criticar a los adúlteros ni a los fornicarios porque el Señor los va a juzgar allá en aquel día. ¿Cuál día? Y no está hablando de que los va a juzgar. No, dice que van a recibir su juicio de parte del Señor. Y oigan, no sé si usted se ha fijado, revise las historias de su familia o de sus conocidos. Personas que han estado casadas y que se han divorciado o que han sido infieles a sus esposas o a sus esposos. Óigame, es una de consecuencias y una vida, como decimos, de perro que les toca pasar. O sea, no es que van a ser juzgados al final allá, si entran o no entran al cielo, eso no tiene nada que ver. El juicio de Dios sobre esa infidelidad es aquí, porque así como Adán y Eva recibieron su castigo, o el castigo a su infidelidad, ¿dónde lo recibieron? Aquí. El Señor no les dijo, ay, los voy a juzgar allá por infieles. No, es inmediato. Ahora, dice el Señor, hablando entonces, esa era mi introducción. Estoy mejorando porque ya hago las instrucciones más cortitas. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Porque dele carta de divorcio. ¿Sabe usted que los judíos estaban bien, como dijera, bien envalentonados y bien seguros de que estaban cumpliendo la ley de Dios? Si dejaban a su mujer por cualquier causa. ¿Verdad? La señora un día le amaneció un ojo más grande que otro. Ay, no, que fe está. Más quita tu carta de divorcio. Ay, imagínese usted. ¿Verdad? Y cosas así. Entonces, ahora hay una explicación que el Señor Jesús dio sobre esa permisividad. Y es que, dice el Señor, por la dureza de vuestros corazones. ¿Sí? Porque, óigame, si nosotros no tenemos claro lo que significa la honra a Dios, ¿sí? Entonces no vamos a tener fidelidad con nadie. ¿Se entiendes? ¿Está conmigo, hermano? ¿Y cómo eran los israelitas allá en el desierto? Ay, Dios, si no era nada nosotros, ¿verdad? Si es que a las horitas de haber salido ya estaban renegando. Amén. Entonces, esa condición de dureza de corazón, de rebeldía, entonces dice el Señor, bueno, y para que estos no estén aquí dejando a la mujer a cada rato, ¿verdad? Y que también no la dejen desamparada, pues, porque le echaban y la mujer no tenía, sin esposo no tenía respaldo de nada,
ni quien velara por ella, ¿verdad? Y era un cuidado además de Dios para esas personas. Ahora, pero dice usted, pero le dice el Señor, vaya, Moisés les dijo, vaya, pueden divorciarse. ¿Está conmigo, hermano? Las leyes aquí le dicen que usted puede divorciarse a los casados. Nos dice que podemos divorciar. Existe el divorcio y está, así como hay acta de matrimonio y acta de divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se quiere divorciar? Pues, ¿verdad? Diferencias irreconciliables. Entonces, y infidelidades y todo lo demás, ¿verdad? Que también son parte de. Ahora, aquí recuerda lo importante el Señor Jesús. Dice el Señor, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que los hombres, Moisés les aprobó esto, dice el Señor. Pero yo les digo, mire esto, y aquí viene el fundamento de la voluntad de Dios. Dice, yo les digo que el que repudia a su mujer, es decir, el que ya no quiere estar con ella y se quiere divorciar, separarse, hace que ella adultere. ¿Está conmigo, hermano? Y el que se casa con la repudiada, dice, comete adulterio. O sea, que está tremendo esto. ¿Por qué está este énfasis aquí? Y hay un detalle ahí que está entre comas que dice, a no ser por causa de fornicación. ¿Y cómo es que puede haber fornicación en el matrimonio? Pregúntese usted. Nosotros hemos entendido, nos han explicado que fornicación son los actos fuera del matrimonio. ¿Está conmigo, hermano? ¿Va que sí? Y que el adulterio es una infidelidad que se comete dentro del matrimonio. Pero dice aquí, el que repudia a su mujer, está casado, ¿verdad? A no ser por causa de fornicación, ¿cómo es esto? Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Porque hay un aspecto, hermanos, muy pasado por alto en esta palabra o en este acto o este hecho de la fornicación. Lo que está diciendo el Señor en cuanto a los matrimonios es que no haya una conducta en cualquiera de los dos cónyuges, una conducta de desvío, una conducta sexual, digamos, degradada y de libertinaje total. ¿Se entiende eso, hermano? Amén. Esa actitud pervertida, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad, eso es fornicación. O sea, y aquí entramos en muchas de las situaciones que pueden darse entre dos personas, digamos que están casadas, y las infidelidades que pueden darse dentro de ese, digamos, marco del matrimonio, ¿verdad? Y entonces aquí dice, ¿y cuál es esa causa de fornicación? Que el hombre se metió con otra. Fíjese que todavía no cabe aquí en esta palabra. Podría ser, pero dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 7 que si alguno se separa, que se quede sin casar, es decir, se separó porque ya no podía convivir, ¿verdad? Pero no se vuelva a casar. Dele tiempo al Señor para que probablemente Él pueda restaurar esa relación, porque el propósito de Dios es precisamente que el matrimonio no se rompa. Amén. Si por cualquier razón se rompe, ¿verdad? Pues entonces, primero hay consecuencias, pero segundo, dice aquí que hay una excepción a eso. Y esa excepción es precisamente la actitud, digamos, fuera del orden en cuanto a lo que Dios ha establecido en uno de los dos cónyuges. Es decir, podríamos hablar de que en caso de un hombre no sea solo un engaño, sino que sean 5, 10, 15, 20, 25, ¿verdad? Y que no es que, es que yo no sé qué me pasó, ¿verdad? Porque así dicen algunos, no sé qué me pasó, ¿verdad? De repente, no es tanto así, sino que se convierte en una conducta inmoral permanente, recurrente, ¿verdad? Y bueno, dentro de este concepto de fornicación, ¿por qué la palabra fornicación? Esta palabra se deriva de una palabra que
que significa desperdiciar o derramar, fornich. Entonces lo que está diciendo es que todo lo que es fuera del matrimonio y que no tiene un propósito de la unión matrimonial y de la procreación es una fornicación. Entonces ahí entran todas las desviaciones sexuales como relaciones con otras mujeres, relaciones con hombres, con niños y todo lo que usted quiera. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces cuando alguien cae en esas conductas desviadas, uno de los dos, y claro, el otro tiene que darse cuenta, ¿verdad? Entonces si se da cuenta, o si fue claro que lo tiene que saber, ¿verdad? Entonces ese es la única causa que dice el Señor por la que puede divorciarse delante de Dios. Amén. Ahora, las leyes le van a permitir otra cosa. Si el casado se arriesga, hermano, pues déle viaje, pero se va a complicar la existencia como no tiene idea, porque eso, dice, lo juzga Dios. Y no es que allá al final lo juzga aquí. Amén. Ahora, y esa consecuencia aquí, bueno, mire, no me voy a ahondar mucho en esto, pero en todo el mundo, ¿qué es lo que producen y qué es lo que han provocado las infidelidades y todo el libertinaje sexual que estamos viendo en la sociedad? Hijos abandonados, ¿sí? Niños que crecen sin su padre o sin su madre, que al final terminan delinquiendo, o que dentro de ese abandono son objeto de abuso. Claro, mío, hermano. O terminan muriendo porque no tuvieron cuidados, los cuidados que se necesitaban. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, hay una descomposición y un efecto social en todos los ámbitos a causa de este pecado, que es la fornicación y el adulterio. Amén. Y en ese concepto de fornicación, como digo, entran, sí, además de las relaciones que son fuera del matrimonio, precisamente dentro del matrimonio, todo aquello que se desvía del orden de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, pero el Señor está hablando aquí de algo que es muy importante, mis amados, que todo esto tiene que ver con la idolatría. ¿Está bien, hermano? Todo lo que tiene que ver con una actitud desviada, una actitud recurrente hacia lo que no es correcto, es idolatría. Porque ¿qué pasa? La persona que practica o que vive este tipo de vida se está dejando dominar por sí mismo, por sus impulsos. ¿Sí? Y para esa persona es más importante su propia satisfacción que la voluntad de Dios. Entonces es un ídolo. Amén. Hay un versículo que ahorita no tengo que dice que es idolatría. Y está hablando del adulterio y de la fornicación. Entonces, este aspecto, hermanos, del adulterio y de la fornicación, relatados o referidos aquí por el Señor, dice, bueno, primero el adulterio no es solo el físico, sino que hay adulterio en el corazón. Hay adulterio en el pensamiento, en la intención. Y ustedes, dice el Señor, pueden ser infieles a mí si apartan su corazón, su pensamiento de mí. Y encontramos aquella cita que dice, ¿verdad? Este pueblo de labios. Así como la mujer que le dice, ay, sí, yo te amo, ¿verdad? Sí, pero su corazón está lejos del esposo, o el esposo que le dice a la mujer, yo te amo, pero a la vuelta de la esquina está viendo a otra, ¿verdad? Y si la otra le da chance, pues, si le da entrada, pues él procede, ¿me explico? Pero ama a su señora, ¿verdad? No es que, pero mira, es que yo solo a vos te quiero, a la otra no la quiero, imagínese usted. Ahora, es precisamente esa infidelidad que el Señor está diciendo y está remarcando los mandamientos fundamentales que, si nosotros vamos al orden allá en Éxodo capítulo 20, revisémoslo rapidito.
Éxodo 20, versículo 3. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu ojo derecho, tu mano derecha, aquello que más quieres, aquello que más aprecias, si eso, dice, te es ocasión de caer, de apartarte de la fe, renunciar. Ay, es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelita, tu abuelita. O sea, dice el Señor, córtalo hecho de ti. No puede ser una persona, ni una cosa, ni una afición más importante que el Señor. Es que, mire, fíjense que a mí me cuesta ir los viernes, ¿verdad? Porque viera que era un trabazón aquí, usted mi carro tiene, ¿verdad? O mire, ay, es que viera que a mí me toca bien pesado. Mire, realmente, si de fidelidad al Señor hablamos, revisemos cada uno, ¿no? Y a veces hasta por, no sé, ¿verdad? Por un zapato que le molesta. Ay, es que me salió una ampolla, ya no voy a ir a la vigilia, ¿verdad? Tengo un espolito que me alivia, y el otro me alivia un espolón, y entonces entre el espolón y el espolito ahí se están dando duro y no me dejan caminar. Entonces, pero dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos de que la idolatría no solo los muñecos, ¿verdad? Y las estatuas. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, ¿no? Hoy hay partido, ¿verdad? Partido de fútbol, partido lo que usted quiera, ¿verdad? Hoy hay peleas de la HNS, no sé qué, ¿verdad? Ahí en la televisión, ¿verdad? WWHIJK, y entonces, y eso es más importante que el Señor, ¿verdad? Y para estar en una situación, mire, hoy van a dar la segunda parte de la serie de 80 capítulos de tal cosa, ¿verdad? Hoy empieza, hoy se estrena. Se echan toda la noche ahí hasta las 5 de la mañana con los ojos todos vidriosos. Pero ahí sí no se duermen. Ahí sí no les molesta. Ahí sí no se cansan. Es que sí está bien bueno y van todos desvelados al trabajo. Dioses ajenos, ídolos, imágenes. Amén. Ahora, de esta idolatría es la que el Señor está remarcando allá a sus discípulos, porque es para los discípulos. Y allá y aquí, porque también nosotros somos discípulos. Amén. Dice el Señor, o sea, recuerden, cuando Adán y Eva pecaron, fue por infieles a mi palabra. Ellos dejaron de ser fieles a mi palabra, dejaron de creer en mí, ¿sí? Quebrantaron mi confianza. Y entonces dice, hablando el Señor Jesús, en otra parte del Nuevo Testamento, dice, pero al principio no fue así, dice. Porque al principio dice, varón y hembra los crió. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese misterio del matrimonio en el que el hombre y la mujer se convierten delante de Dios en uno solo, hermanos, tiene mucho que ver con el misterio de Cristo y de la iglesia. Adán y Eva ya estaban representando al Cristo. Amén. Y entonces, esa unión que se rompió allá, esa comunión que se rompió allá, solo es restablecida por el postrer Adán, que es el Cristo. Ahora, nosotros, hermanos, yo aquí no estoy acusando a nadie si es divorciado, casado, rejuntado, rebotado y todo lo que diga. No, hermano. Porque esas son situaciones, como dice, que Dios las juzga. Y si usted se metió en algún lío, eso seguramente lo está pagando y yo le deseo buen provecho. Pero lo que importa aquí, hermanos, es que el Señor nos confirma que mediante Él nosotros podemos ser restaurados. No importa, mire, digo, aclaremos. No importa en qué momento el Señor se nos reveló, ni cómo estábamos. El apóstol Pablo, esto es muy largo, ¿verdad?
pero como aquí se trata de resumir, no, el pastor Nicolás, no. Dice el apóstol Pablo, cada uno en la condición en la que el Señor lo halló, así que es. O sea que si usted estaba a medio camino, ay, qué hermano, ya no se complique más, ¿verdad? Que ahorita voy a aprovechar para cambiar de mujer, dice el hermano, voy a aprovechar para cambiar de hombre. No, hermano, no. Así que es. Amén. ¿Por qué? Porque en el Señor son hechas nuevas todas las cosas. Y el juicio del pecado, hermano, no es señalar, sin vergüenza, todo lo demás. No, hermano. El Señor, mire la actitud del Señor con la mujer adúltera, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Que bien se acuerdan. El chambre. Vamos a Juan capítulo 8. Juan, hermano, capítulo 8. Juan 8. Miren, por qué bonito esto. Versículo 3. Entonces los religiosos pomposos, santulones, ¿verdad? Rigurosos cumplidores de la ley. Miren lo que dice aquí. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron al Señor, ¿verdad? Una mujer que dice, sorprendida en adulterio. ¿Cómo es que la sorprendieron en adulterio, no? No es que lo encontraron al Señor leyéndole cuentos a la muchacha, ¿verdad? No, esos eran unos grandes léperos, pues, porque bien fueron allí sigilosamente hasta llegar al punto en el que lo agarraron. ¿Cómo sabían dónde se iban y dónde encontraron, verdad? Esos fueron los primeros pornos de los tiempos de Jesús. Ahora, óyeme, pero dice, pero ellos iban bien santos, esta mujer en el pleno acto de la lucha. Damos fe, ahí lo mismo. Por poco le dicen así al Señor. Ahora miren, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Es que aquí no tenemos duda. ¿Están de acuerdo todos? Sí, la vimos. ¿Sabía bien? Nada que ver. Ahora, dice Moisés, tú pues, en la ley, Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices? Amén, hermanos. Mas esto decían tentándole para poder acusar. Y mire el Señor lo que hace. No le quiso ver la cara a nadie porque todos eran culpables. Todos somos culpables delante de Él. Todos nos hemos apartado. Todo el ser humano está separado de Dios. Amén. Entonces, dice el Señor, bueno, voy a cumplir la profecía de Jeremías 17. ¿Cuánto es? 17, 8, pero 13. Ay, conmigo ya Jeremías 17, 13, no me equivoco, madre, ¿no? Ya la hermana Marianita me va a corregir porque ya veo que ella salta desde por aquí, por allá, de repente me perdí. ¿Dónde va la hermana? Ya me perdí, yo no sé por dónde va. Jeremías 17. Por aquí nos vamos a ubicar, aquí no se preocupe. 17:3, pues no estaba muy perdido. 13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Mire, oye hermano, todos los que te dejan serán avergonzados. Ay, mis hermanos, ¿y qué dejará el Señor? Cambiar, mire, por favor, tengamos cuidado. Cambiarlo por cualquier cosa. Cambiarlo por una visita familiar. Cambiarlo por un viejo, por una vieja, por un hijo. Sí, por una abuela, por su abuela, por su tía, por unos familiares que vinieron de Estados Unidos. Por un partido de fútbol, por dinero, por el trabajo. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y mire, el Señor le quita la palabra a Jeremías y le dice, espérate, yo voy a hablar. Y los que se apartan de mí, dice el Señor, ahí está hablando el Señor. Mire cómo el cambio ahí, ¿verdad? Señor dice, todos los que te dejan serán avergonzados. Allá usted y yo sí queremos ser avergonzados. Aquí dice que vamos a ser avergonzados si preferimos otra cosa que el Señor. Yo ahí se lo dejo. Allá usted.
Y aquí yo. Y dice, pero dice en la segunda parte, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, es decir, van a dejar de existir. Póngase a escribir un gran poema usted en el polvo y regrese al ratito a ver si lo hay. No va a hallar nada. Amén. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas. Ay, hermano. Y ese es el estado del pueblo de Israel al que el Señor le estaba recordando la ley, recordándole el pacto del Mesías Cristo, y que ellos, teniendo al Cristo ahí, no lo vean. Por eso que regresando allá a Juancito 8, dice el Señor inclinado hacia el cielo. ¿Qué estaba haciendo? Escribiendo el nombre de todos esos léperos que estaban ahí, que según ellos agradaban a Dios, pero estaban siendo escritos en el polvo, olvidados de Dios. Qué triste, ¿verdad? La propia justicia nuestra, hermanos, no nos garantiza nada. Mira que ellos eran religiosos, era gente respetable, eran fariseos, andaban bien vestiditos, bien blanquitos, se lavaban las manos, se bañaban, no como nosotros. Digo, o sea, la gente muy cumplidora. Pero el Señor los está escribiendo en el pueblo. Porque valían nada delante de Dios. Porque sus nombres no serían recordados. ¿Qué le parece? Ahora, y dice el Señor. Y mira, el Señor hizo eso como quien dice, vaya, tal vez aquí se acuerdan de lo que dije a través del profeta Jeremías. Y si estos conocen la escritura, van a saber lo que estoy haciendo. Pero no les bastó. Entonces, ¿qué hacemos con esta vieja? ¿La pedíamos o no la pedíamos? Y entonces, y como insistieran en preguntarle, ahí les va, dijo el Señor. Hoy sí, afianza. El que de ustedes esté sin pecado, tire la primera. Es que el Señor le estaba diciendo, ustedes todos son transgresores, todos se han apartado de mí, son adúlteros. ¿Sí? Y si ustedes están separados de mí, todo lo que tiene que ver con ustedes los vuelve adúlteros a los que le creen a usted, porque de eso estaba relacionado también. Mira, hermano, cuando alguien se aparta del evangelio, ¿sí?, y enseña una cosa diferente, los que le siguen están apartados de Dios. ¿Sí? El evangelio es el único que trae bendición. Pero si nos apartamos del Señor, ¿qué dice? Todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Qué más dice? Se me olvidó ahí. Lea la última parte del 17. 13. ¿Y serán qué? Hola, ya lo perdimos. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Porque se han apartado del Señor. De la vida de Cristo. Es que apartados del Señor, hermano, somos borrados. Entramos en la categoría que dice, y el que se mete con la repudiada, también adúltero. Se apartó de mí, dice el Señor, es un adúltero. Y como adúltero, todo el que tenga relación con él, tengamos cuidado, hermano, con eso de andar queriendo oír a personas, hermanos, que sabemos que se han apartado de lo que. Porque, hermano, aquí no estamos hablando de puritanismo. Pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo, como le voy a estar diciendo, hermano, a alguien que sé que está viviendo una vida, viviendo, no que vivió. Porque dice, ninguno que llamándose, hermano, 1 Corintios 5, 15, 5, 11. 1 Corintios 5, dice, os escribí que no se junten con ninguno, no hagan amistad de andar ahí de contarle jamás, hermano, del Cristo, y semejante adúltero pecador. O sea, viviendo en esa vida pecaminosa. Dice, no se junten, no hagan amistad, no estén ahí de carne y uña con ninguno que llamándose hermano, porque no son hermanos, fuere, fornicario, avaro, idólatra, borracho, ladrón. Usted sabe que esa persona está viviendo una vida desordenada. No le diga hermano. Por lo menos
no lo invite a predicar. Amén, amado. O no entra en esa mitad. Sí, pastor. ¿De qué? Pastor del diablo. Amén, amado. Ahora, cualquier parecido es pura coincidencia. Por eso es importante, hermanos, que entendamos esto. El Señor viene para redimirnos y ponernos en comunión con Él. Amén. Por medio de la fe en su nombre. La condición en la que nos encuentre, humanamente y pecaminosamente hablando, eso es asunto del Señor, cómo nos restaura. Amén. Pero hay una restauración. No es que yo estaba en adulterio y voy a seguir en adulterio y venga la verdad. Es que como el Señor así me encontró con tres mujeres me quedan. Tampoco. Hay un orden de Dios. Amén. Ahora, dice que después que les dejó ahí, que los dejó, ¿será que estamos sin pecado realmente? No, si somos unos grandes léperos. No, dice, y se inclinó nuevamente hacia el suelo y siguió escribiendo. Pues digo, aquí sigo desechando este montón de impíos. Dice, al oír esto, usted sabe lo que pasó. Se fueron todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Ahora dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pero mire qué detalle, qué lindo es. De nuestra condición de separación de Dios, que allí está reflejada en el adulterio, y que está hablando de la condición del pueblo de Israel en rebeldía contra Dios, separado de Dios, dice el Señor, hay una esperanza. La fe en mí, pero la fe correcta. Esta mujer adúltera, ¿qué le dijo a mí? A mí me encanta la respuesta, porque nadie se fija, nadie se da cuenta de que esa mujer le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sabe qué le dice? Ella dijo, ninguno, Señor. Amén. Amén. Ninguno, Adón Yeshua, dice el original hebreo. Adón Yeshua, Señor Jesús. Déjeme decirle algo, fíjense que le voy a aclarar aquí. ¿Y será que ella creyó ahí, en ese momento? No, fíjese que ella había creído antes. Lo que pasa es que no había querido dejar su vida pecaminosa. Amén, amado. Pero el Señor permitió que la descubrieran para que se diera cuenta de que la vida, que la fe en Él implica una vida entregada a Él. Porque la despacha y le dice, seguí como estás, hija. No. Le dice, bueno, vos sabés que yo no te condeno. Como crees en mí, ¿está conmigo? Como has creído en mí, yo te perdono, ya te perdoné. Pero, ojo, aléjate de esa costumbre que tenemos, o de esa mala inclinación. Amén, amado. ¿Verdad que está claro el Señor? Bueno, entonces, mis amados, podemos cerrar lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, en términos espirituales ya está claro. En términos humanos, el único acto que rompe el vínculo del matrimonio es una infidelidad remarcada y que incluye situaciones que está fuera del orden de Dios. Amén. Ahí si alguien puede perfectamente delante de Dios y delante de los hombres hacer inválido el matrimonio. Luego tenemos lo otro que termina el matrimonio y es la muerte, ¿verdad? Así que usted quiere divorciar, o ya se cansó de la mujer o del hombre, pídele al Señor que se lo lleve, pero no se lo mande o no se la mande usted. Amén. Bueno, mis amados, vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor y orar. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito tu nombre. Te adoramos, Señor, te exaltamos.
y damos toda honra y gloria a tu nombre. Por eso es el Cristo, nuestro Señor y Redentor, quien nos ha puesto por sus méritos y por su sacrificio redentor en comunión contigo. Libres, perdonados de nuestros pecados, santos, justificados, lavados. Señor, y entendemos, como dice tu palabra, que tú nos has santificado para ti, Señor, para que vivamos para ti. Nos llamas como discípulos tuyos a negarnos a nosotros mismos, a dejar de vivir para nuestros intereses y deseos y disponernos a vivir para hacer tu voluntad. Señor, que podamos entender que tú nos pides fidelidad al pacto, fidelidad a tu palabra, permanecer en tu palabra hasta el fin. Que podamos vivir esa fe, que esa palabra que eres tú se haga vida en nosotros, Señor. Que entendamos, Dios, que tú nos has llamado a una vida nueva, Dios. Nos has dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y has puesto tu espíritu dentro de nosotros. Porque tú nos has hecho nuevas criaturas y tú quieres que vivamos como nuevas criaturas. Señor, que no haya nada en este mundo, Señor, que nos aparte de ti, que nos distraiga, Dios, de la comunión contigo, que nos aparte de la comunión contigo. Señor, si la comunión contigo y la bendición que tenemos en la fe de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, es lo más grande y lo más precioso, Señor. Que valoremos en cada segundo de nuestra vida esa condición de hijos tuyos, Señor. Y que entendiendo que tú obras en nosotros el querer como el hacer, podamos disponernos, Señor, para que tú hagas en nosotros. Como decían los profetas, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Queremos disponernos, Dios, para que tú obres en nosotros. No confiados en nuestras fuerzas, porque no podemos, Señor. Pero sí renunciando a todas aquellas cosas, obras ocultas que dice tu palabra, Señor. Todas aquellas cosas del pasado que quizás, Señor, no hemos querido dejar. Ayúdanos, por favor, para que podamos vivir para ti plenamente, Señor. Y ser fieles hasta el fin, como dice Apocalipsis. Y yo te daré la corona de la vida. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.